Hola chiques, bienvenidos a una nueva videoclase de dibujo 1. En la clase de hoy vamos a trabajar con otro de los sistemas de representación paralela, las oblicuas frontales. Como siempre, les adjuntamos un breve apunte sobre el tema con el material teórico que acompaña este video. La clase pasada vimos uno de los sistemas de representación paralelas, las isométricas. En esta clase vamos a empezar a trabajar con otro gran grupo de las paralelas, las oblicuas. Y digo empezar a trabajar porque dentro de las oblicuas tenemos dos tipos, la oblicua frontal y la oblicua cenital. En esta clase vamos a empezar a trabajar con la frontal. La particularidad de este grupo de perspectivas es que, a diferencia del sistema axonométrico, en el cual todas las magnitudes del objeto son en medidas reales, y los tres planos que conforman el volumen tienen la misma importancia dentro de la imagen, en las perspectivas oblicuas, uno de los planos del objeto predomina sobre el resto, y esto se da a partir de que una de las tres magnitudes del objeto sufre una reducción. En el caso de la paralela frontal, esta tiene la particularidad, como lo indica su nombre, de que el plano frontal generado a partir de los ejes Z e Y, alto y ancho, queda paralelo a la línea de tierra, y es representado a partir de ángulos de 90 grados en magnitudes reales. Es decir, que el plano frontal no sufre modificaciones ópticas y queda frontal al observador. Mientras que el plano que marca la profundidad se representa a partir de líneas oblicuas a 45 grados con respecto a la línea de tierra y el eje de profundidad, el eje X, sufre una reducción en su proporción. Es decir, que no tiene medidas reales en todos sus planos. En este caso, la profundidad de esta representación se reduce para obtener una apariencia ópticamente balanceada. ¿Por qué es necesaria esta compensación óptica? Vamos a ver. Por las características de este sistema, cuando se representan las tres magnitudes en medidas reales, o sea, alto, ancho y profundidad, el objeto representado sufre una deformación. Fíjense en esta figura. Es el cubo de 2 módulos por 2 módulos con el que venimos trabajando, pero representado en todos sus ejes en magnitudes reales. Como ven, por el tipo de proyección de este sistema, ópticamente este objeto no parece un cubo, sino que parece un prisma. Por este motivo es que se aplica un coeficiente de reducción en el eje Z, es decir, en el eje de la profundidad. Las paralelas frontales pueden sufrir un coeficiente de reducción en el eje X, como vimos recién, del 25%, del 50% o del 75%, dependiendo de las necesidades de representación. Pueden ver las diferencias de profundidad en estos ejemplos. Por una cuestión de estandarización, nosotros vamos a trabajar solamente con la reducción del 50%, o sea que la profundidad reduce a la mitad. Vamos a analizar las plantas para entender un poco cómo funciona la fuga en este sistema. Partimos de la línea de tierra, como siempre, cuando trabajamos con alguna perspectiva. Acá tenemos nuestra planta sin fugar y en medidas reales. Como ya saben de memoria, esta planta es un cuadrado perfecto formado a partir de ángulos de 90 grados. Acá también tenemos la planta construida en isométrica que construimos la clase pasada. Las características de esta planta es que el punto de vista del observador está situado en un ángulo y está construida a partir de un ángulo interno de 120. Por la característica del punto de vista del observador situado en un ángulo, la posición de la planta con respecto a la línea de tierra va a ser desde un vértice y con ángulos de 30 grados a ambos lados con respecto a la línea de tierra. Y acá tenemos nuestra misma planta en medidas reales, pero fugada a partir del sistema frontal. Como pueden ver, esta planta tiene una línea paralela a la línea de tierra, por lo que se apoya directamente sobre esta, a diferencia de la isométrica que se apoya sobre un ángulo. Y la profundidad se da por la proyección de los planos laterales a partir de líneas oblicuas en ángulo de 45. Además, a partir de la modulación de esta planta, podemos ver el coeficiente de reducción del 50%, por lo que cada uno de estos módulos de profundidad mide exactamente la mitad de lo que está planteado en la planta en medidas reales.
Como en el resto de las paralelas, el observador es un observador objetivo. Sin embargo, esta manera de representar predomina la frontalidad de la representación, como su nombre lo indica. Por lo tanto, cuando les demos los datos, van a encontrar que el punto de vista del observador está situado en el frente de la planta. Recuerden que, al ser un sistema de representación normalizado, las paralelas frontales también van a tener una serie de normas que van a tener que tener en cuenta al momento de realizarlas. Al igual que en isométrica, los datos son fundamentales, por lo que tienen que agregarlos en sus láminas en cualquiera de los vértices superiores, en una escala más pequeña y especificando el módulo que van a usar. Todos estos datos son fundamentales a la hora de armar las láminas, pero también son fundamentales para poder interpretarlas con claridad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Como ya vimos la clase pasada, las perspectivas paralelas vienen usándose desde la antigüedad. La mayoría de las veces, el uso de la perspectiva frontal estaba relacionado con la representación de espacios arquitectónicos. Como su característica principal es priorizar el plano frontal por sobre la profundidad, esta perspectiva se utiliza mucho para darle volumen a la tipografía o a imágenes cuyo mayor nivel de detalle se focaliza en su cara frontal. También es un sistema ampliamente utilizado para logos y marcas. Para trabajar en este sistema vamos a necesitar una regla y una escuadra de 45-45. Lo primero que vamos a hacer, como cada vez que trabajemos con algún sistema de perspectivas, es trazar la línea de tierra. La línea de tierra es la línea de referencia desde donde nosotros vamos a anclar nuestras plantas y que nos va a dar el plano fugado. Y además nos sirve de referencia para medir. Una vez que tenemos la línea de tierra, lo que vamos a hacer es, sobre la misma línea de tierra, vamos a medir los módulos de ancho que tiene nuestra planta. En este sistema, uno de los lados de la planta va pegado a la línea de tierra, por lo tanto, directamente los vamos a medir acá. Estoy usando módulos de 4 centímetros. Una vez que tenemos los módulos medidos, vamos a acomodar bien la regla y con la escuadra vamos a trazar los ángulos que van a marcar la profundidad. Una vez que los tenemos marcados, vamos a medir la profundidad. Recuerden que la profundidad del objeto en este sistema reduce en un 50%. Una vez que tenemos marcado, lo que vamos a hacer es marcar la planta. Ya la tenemos marcada. Ahora lo que vamos a construir son las verticales. Para ello vamos a poner la regla, vamos a hacer presión sobre la regla y con la escuadra la vamos a trasladar hasta que encontremos los vértices. Una vez que tenemos los vértices marcados, los vamos a medir. Una vez que tenemos marcados todos los vértices, lo que vamos a hacer es unirlos. Bien, acá tenemos el cubo de base. Lo que vamos a hacer es modularlo.
Bien, acá ya tenemos nuestro cubo modulado. Fíjense que la cara frontal está en medidas reales, mientras que la profundidad redujo en un 50%. De la misma manera que en la isométrica partíamos de espacios cúbicos para armar el resto de las figuras, yo acá podría armar tranquilamente una pirámide, o podría armar un cilindro, o podría armar un cono. Vamos a pasar directamente al armado del cilindro, así entienden cómo se arma una elipse en este sistema. Es muy fácil y el sistema es igual que el de isométrica, es a partir de los puntos proyectados. Para esto nosotros tenemos acá nuestra planta armada ya en medidas reales, con los puntos ubicados en la planta y proyectados hacia la línea de tierra. En el caso de este sistema, como la planta está unida a la línea de tierra por un segmento, no vamos a necesitar proyectar con el compás, sino que directamente los puntos van a ir de la planta en medidas reales, o sea, de la planta sin fugar a la planta fugada. Para esto vamos a ubicar la planta debajo de la línea de tierra que coincida con la planta fugada. Esta no me coincide por un par de milímetros, pero a ustedes les tiene que quedar perfecta. Y una vez que coincidió, vamos a marcar sobre la línea de tierra los puntos que trajimos desde la planta. Ustedes van a dejar la planta debajo del objeto, así nosotros se la podemos corregir. Yo la voy a sacar porque me molesta. Bien, yo ya tengo los dos puntos que corresponden a los puntos de las diagonales. Lo que voy a hacer ahora es trazar las diagonales dentro de mi objeto. Y una vez que tengo las diagonales trazadas, voy a proyectar los puntos hacia atrás con el ángulo de 45. Acá ya tengo un punto, otro punto, otro punto y otro punto. Ya tengo los 4 puntos de las diagonales, más los 4 puntos ortogonales. Una vez que tengo esto resuelto, voy a trazar la elipse. Para trazar la elipse, lo mismo que en la clase anterior, empiecen a practicar. No es fácil la primera vez que uno va a trazar elipses a mano alzada, por lo que van a tener que trabajar el trazo curvo. Fíjense que la elipse en este sistema queda bastante achatada, queda bastante deformada. Bien, una vez que yo tengo la elipse de abajo, si estuviera construyendo un cono, lo que tengo que hacer es tomar los puntos más extremos y proyectarlos hacia el plano de arriba, hacia el centro del plano de arriba. Y ahí yo ya tendría un cono. Pero lo que vamos a hacer ahora es un cilindro, para lo cual vamos a necesitar estos 8 puntos, llevarlos hacia el plano de arriba. Hay 4 puntos que yo ya tengo, que son los puntos ortogonales. Lo que me falta ubicar son los 4 puntos diagonales. Para eso voy a trazar las diagonales en el plano superior y voy a proyectar los puntos que tengo en el borde de la línea de tierra, que son los que proyecté directamente desde la planta. Los voy a proyectar hacia el plano de arriba y una vez que los tengo en el plano de arriba, los fugo en ángulo de 45.
Fíjense que para trasladar los puntos, para proyectar los puntos hacia arriba, usé una línea muy sutil que apenas se ve, que funciona como una línea auxiliar. Les recomendamos siempre que las líneas auxiliares sean lo más sutiles posible para que no se confundan con el dibujo. Entonces, una vez que tenemos los puntos de la planta fugados al plano de arriba, lo que vamos a hacer es proyectarlos. Una vez que tengo los 8 puntos, puedo empezar a trazar la elipse en la cara superior. Mismo consejo en la elipse de abajo. Traten de trabajar la muñeca para ver cómo pueden trazar la elipse de la mejor manera. Una vez que tengo la elipse de arriba y la elipse de abajo, voy a unir los puntos más extremos y voy a cerrar los dos planos. Y ahí me queda el cilindro. Para la primera lámina de esta clase vamos a tomar la hoja de 35 por 50, le vamos a hacer el marco entintado y lo vamos a dividir en 4 como hicimos con la primera lámina de isométrica. Y en cada uno de estos cuadrantes vamos a representar los principales volúmenes geométricos de la misma manera que los hicimos en isométrica en la lámina 11. El cubo, la pirámide, el cilindro y el cono. Recuerden que cada uno de estas figuras geométricas tiene que ir con su respectiva planta vista y el tamaño de módulo que van a usar. Si no tienen hojas de 35 por 50 y están usando hojas A4, van a hacer en cada hoja un cuadrante de 14 por 22 y medio y van a trabajar la figura de manera individual, la figura con su planta y su vista. Para el armado de la composición, de la misma manera que hicimos con la isométrica, vamos a trabajar en la hoja de 35 por 50, o en este caso tengo una hoja 3, que es lo que conseguí. Ustedes le van a hacer el marco de encierro. Vamos a trazar la línea de tierra. Una vez que trazamos la línea de tierra, vamos a marcar sobre la línea de tierra los módulos de mi planta. Una vez que marcamos la línea de tierra y los módulos sobre ella, vamos a proyectar con la escuadra en ángulo de 45 la profundidad. Una vez que tenemos la profundidad marcada, vamos a tomar las medidas. Recuerden que si cada módulo mide 4 centímetros, en el caso de este ejemplo, en profundidad cada uno de los módulos va a medir la mitad, o sea 2 centímetros. Como son 4 módulos de profundidad, voy a tener 8 centímetros de profundidad. Una vez que tenemos la profundidad marcada, vamos a proceder a unir todas las líneas a 45 para trazar la modulación de la planta. Una vez que ya tenemos la planta fugada y modulada, vamos a empezar a construir nuestros objetos.
Primero vamos a ir al módulo que ocupa nuestro cubo y desde cada uno de sus vértices vamos a elevar una vertical que será la altura. Cada una de estas líneas verticales va a tener la altura total del cubo, que en este caso son 4 centímetros. Una vez que tengo marcadas las verticales, voy a unirlas con líneas horizontales y diagonales a 45 grados. Y de esta manera nos queda el cubo armado. Ahora voy a armar la pirámide que flota a un módulo de altura. Una vez que ubico el módulo que va a ocupar mi pirámide elevada, de cada uno de los vértices voy a elevar una vertical de 8 centímetros, 4 centímetros del módulo que flota y 4 centímetros más del espacio que ocupa la pirámide, y voy a elevar verticales. Una vez que tengo las verticales trazadas y medidas, voy a unirlas mediante líneas horizontales, los planos de adelante y el de atrás, y mediante líneas diagonales a 45 que van a unir el plano de adelante y el de atrás y van a construir la fuga. Una vez que tengo la caja armada, voy a trazar las líneas diagonales en el plano superior para poder ubicar la punta de la pirámide. Una vez que tracé las diagonales y ubiqué el punto central, proyecto los vértices de la base de la pirámide hasta el centro del plano superior y armo la forma piramidal. Para armar el cilindro voy a ir al módulo que ocupa y de cada uno de los vértices del módulo voy a elevar una vertical que marcará la altura de un módulo, o sea 4 centímetros, y voy a armar la caja espacial cúbica que va a contener a nuestra elipse. Una vez que tenemos armada la caja cúbica que va a contener el cilindro, vamos a trazar las ortogonales y las diagonales en el plano inferior y en el plano superior. Para trazar las elipses vamos a necesitar los puntos que vamos a obtener de la proyección de nuestra planta en medidas reales. Para esto la vamos a poner paralela a la línea de tierra, de manera de poder proyectar los puntos de las diagonales sobre la línea de tierra. Ustedes recuerden dejar la planta pegada para que nosotros podamos ver desde dónde proyectaron. Yo, por una cuestión de comodidad, la voy a sacar. Una vez que tengo los puntos sobre la línea de tierra, los voy a proyectar primero sobre la planta, de manera de adquirir los 8 puntos. Una vez que tengo los 8 puntos, voy a pasar a trazarlos. Una vez que tracé la elipse de abajo, voy a proceder a trazar la elipse del plano superior. Para esto, de la misma manera que venimos haciendo siempre, vamos a proyectar verticalmente los puntos que proyectamos desde la planta sobre la línea de tierra hasta el borde del plano superior.
Y una vez que los tenemos elevados, proyectamos en ángulo de 45 sobre el plano superior. Una vez que tenemos los 8 puntos, trazamos la elipse. Una vez que tenemos la elipse de arriba y la de abajo trazada, vamos a elevar, vamos a unir los dos planos mediante verticales. Una vez que tienen listo el modelo, lo valorizan. La composición terminada en paralela frontal les tiene que quedar así. Tengan en cuenta que yo estoy usando tinta para que se vea en cámara, pero ustedes cuando valoricen tienen que valorizar con lápiz. Si tienen distintos lápices, pueden usar lápices más blandos para el contorno de los objetos y lápices más duros para líneas de proyección y líneas auxiliares. Si no tienen distintos lápices, pueden usar el mismo tratando de buscar recursos para que se entiendan cuál es el contorno del objeto y cuáles son líneas de proyección o líneas auxiliares. Como ya les dije, en el caso de que tengan hojas de 35 por 50 o hojas A3, van a usar en el ejercicio un módulo de 4 centímetros. Si no tienen ninguno de estos tamaños de hoja y están trabajando con hoja A4, van a utilizar un módulo de 3 centímetros. Van a hacer un marco de encierro dejando 1 centímetro de cada lado. Van a poner siempre plantas y vistas, todos los datos completos. Plantas, vistas y el respectivo módulo que están usando, lo mismo corre para estos, y van a usar un módulo 1 centímetro menos que les va a entrar perfectamente en la hoja. Y estas serían las 2 láminas de esta clase. Bueno, chiques, hasta acá llegó la clase de hoy. Espero que hayan entendido el sistema y que lo puedan realizar sin mayores problemas. Lean el material teórico que les subimos y cualquier cosa ya saben que pueden consultarles a sus respectivos docentes en las comisiones de Classroom. Nos vemos en la próxima videoclase. Les dejamos un codazo grande.